Bienvenidas y bienvenidos a la sesión pública de resolución de la Sala Regional Ciudad de México. El Pleno de este órgano jurisdiccional resolverá diversos medios de impugnación relacionados, entre otros temas, con el cambio de modelo de elección de autoridades municipales del sistema normativo interno al sistema de partidos políticos en el estado de Guerrero. En los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 71 y 72 de 2020, se controvierte la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, por la que se revocó el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Local, relacionado con el cambio de modelo de elección de autoridades municipales del sistema normativo interno al sistema de partidos políticos en el municipio de Ayutla de los Libres, en la referida entidad. Sin más preámbulo, las y los invitamos a seguir esta transmisión. Buenas tardes. Da inicio a la sesión pública por videoconferencia convocada para el día de hoy. Le solicito, Secretaria General de Acuerdos en Funciones, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes a través del sistema de videoconferencia la magistrada y los magistrados que integran el pleno de esta sala regional, en el entendido de que Laura Tetetla Román funge como magistrada por Ministerio de Ley de conformidad con lo establecido en el acuerdo de habilitación atinente, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que será en materia de resolución 5 juicios de la ciudadanía, 1 juicio electoral, 2 juicios de revisión constitucional electoral y 2 recursos de apelación con las claves de identificación, partes actoras y responsables precisadas en el aviso y su complementario publicados en los estrados de la sala regional y en la página de internet de este tribunal. Son los asuntos programados para esta sesión. Magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, sírvanse por favor manifestarlo en votación económica. Se aprueba. Secretaria General de Acuerdos en Funciones, Maiden Diego Alejo, por favor, presente los proyectos de sentencia que somete a consideración de este pleno el magistrado José Luis Ceballos Daza. Como le indica, magistrado, con autorización del pleno. Primero me refiero al juicio de la ciudadanía 1178 del año 2019, promovido por diversas personas quienes se autoadscriben como habitantes del pueblo de San Francisco Tlalnepantla de la demarcación territorial Xochimilco, a fin de impugnar la resolución emitida por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. En el contexto de su argumentación, la parte actora estima que el tribunal local fue omiso en juzgar con perspectiva intercultural, porque la difusión de las convocatorias para la celebración de asambleas no se llevó a cabo conforme a los sistemas normativos ni bajo los usos y costumbres del referido pueblo. En el proyecto se propone desestimar dicho agravio, debido a que la valoración de los elementos de prueba permite constatar que la difusión de la convocatoria a la Asamblea Comunitaria del 13 de enero y su continuación de 3 de febrero se efectuó de manera adecuada y eficiente. Lo anterior se corroboró con la difusión en 2 periódicos de mayor circulación a nivel nacional, así como la pega de carteles en los lugares de mayor afluencia y, finalmente, con la publicación de la convocatoria en la página del Instituto Local. Acciones que, analizadas en su conjunto, resultan suficientes y eficaces para que el pueblo se enterara de la Asamblea Comunitaria de 13 de enero del año pasado y la continuación de esta. Aunado al anterior, se acreditó que la convocatoria fue emitida por la alcaldía en coordinación con el Instituto Local y las autoridades tradicionales para que las y los habitantes del pueblo acudieran a la asamblea comunitaria para determinar el método para designar a su coordinador o coordinadora territorial. No obstante lo anterior, en lo que atañe al agravio relativo a la asamblea celebrada el 3 de febrero, la parte actora realiza un especial énfasis respecto a que existieron actos de violencia y confrontación en el desarrollo de la asamblea y que el tribunal local determinó que no fueran lo suficientemente graves para anular las decisiones tomadas en la misma. Precisan los actores que a pesar de que el tribunal local contaba con actas expedidas
por personas servidoras públicas del instituto local y de la alcaldía, estas resultan contradictorias, ya que por una parte se reconoció que no fue posible llegar a acuerdos y por otra se determina que sí tomaron la decisión de votar por la figura de coordinación territorial. En el proyecto se considera que le asiste la razón a la parte actora, porque el material probatorio que valoró el tribunal local no se puede constatar con certeza que efectivamente en la asamblea del 3 de febrero se haya votado para elegir a la persona que ocuparía la coordinación territorial del pueblo en los términos que lo concluyó dicho tribunal. Lo anterior, debido a las discrepancias o diferencias, que son aspectos sustanciales que existen en dos actas emitidas por autoridades que cuentan con fe pública. Así, de la revisión integral de las pruebas que obran en el expediente, no se desprende que exista otro documento que justifique la homologación de la información rendida por ambas autoridades, lo cual sería indispensable para dotar de certeza de las decisiones que se tomaron en la Asamblea Comunitaria de 3 de febrero del año pasado. En ese sentido, la determinación del tribunal local se ciñe en otorgar mayor peso al acta emitida el 3 de febrero de 2019 por personas funcionarias de la alcaldía, cuando en dicha acta también participaron personas del instituto local, quienes en diverso informe señalaron circunstancias distintas a lo expresado por la alcaldía. Esto es, indicaron que no existió consenso con las personas integrantes del pueblo para elegir a su autoridad tradicional. En conclusión, para esta sala regional, es evidente la discrepancia existente entre lo manifestado por autoridades estatales con fe pública, de las cuales no se aprecia claridad en torno a los términos y condiciones en que se llevó a cabo la asamblea comunitaria para elegir a la autoridad tradicional del pueblo de San Francisco Tlalnepantla. Por lo tanto, en la propuesta se plantea que, contrariamente a lo sostenido por el tribunal local, no se ha dado el debido cumplimiento a lo ordenado en su oportunidad. En mérito de todo lo expuesto, en el proyecto se propone revocar la resolución impugnada a efecto de que 1. El tribunal local deberá emitir una nueva resolución en la que analizará de nueva cuenta todo el acervo probatorio, o en su caso, se allegue de mayores elementos para determinar lo sucedido o los acuerdos que se tomaron en la Asamblea Comunitaria de 3 de febrero. En el caso que determine que se debe realizar una nueva Asamblea Comunitaria en el pueblo para elegir la figura, método y elección de su autoridad tradicional, deberá ordenar al instituto local, en colaboración con la alcaldía de nueva cuenta, coadyuven con las autoridades tradicionales del pueblo para emitir la convocatoria respectiva, respetando en todo momento el derecho de libre determinación y autogobierno. 3. Ordenará la difusión de la respectiva convocatoria previa a la realización de la asamblea comunitaria correspondiente, la publicación de los carteles en los lugares más concurridos por las personas pertenecientes al pueblo con una debida e íntegra eficacia para ello, respetando en todo momento sus usos y costumbres. Y, por tanto, el tribunal local se encargará del cumplimiento de lo ordenado en la presente resolución, para lo cual deberá emitir un nuevo pronunciamiento, tomando en consideración todos y cada una de las acciones que realizará tanto el instituto local, la alcaldía y las autoridades tradicionales del pueblo, y de ser el caso que no tenga certeza de los actos realizados por las referidas autoridades, tendrá la obligación de allegarse de mayores elementos para verificar la adecuada colaboración. Continúo con la cuenta del juicio de la ciudadanía 151 del año en curso, promovido por José Alejandro Corales Arellano para controvertir la resolución de 10 de septiembre de este año, dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el expediente local 107 de este año, que confirmó los resultados de la elección de la Comisión de Participación Comunitaria 2020 en la unidad territorial Cuchilla-Pantitlán en la alcaldía Venustiano Carranza en esta entidad. En la propuesta que se somete a su consideración, se consideran infundados los agravios expresados por el promovente. Lo anterior, porque tal como lo consideró el tribunal responsable, la validez de la elección de la Comisión de Participación Comunitaria llevada a cabo en la referida unidad territorial no puede verse afectada ante la falta de elementos de prueba
que acrediten o demuestren que tuvieron lugar los acontecimientos que el actor narró en su demanda, consistentes en actos de presión o violencia presuntamente ejercidos sobre la ciudadanía que acudió a emitir su voto durante la jornada electiva, así como las irregularidades que supuestamente sucedieron durante el escrutinio y cómputo de la votación que el actor refirió. Al efecto, en la propuesta se destaca que desde la instancia local y en el presente medio de impugnación, la intención del enjuiciante ha sido que se declare la nulidad de la elección realizada para elegir a las personas integrantes del mencionado órgano de representación ciudadana. Sin embargo, como se razona en la propuesta, en tratándose de nulidades, el principio de conservación de los actos válidamente celebrados exige que las irregularidades alegadas se acrediten plenamente y que, además, sean determinantes para el resultado de la votación. Aunado a lo anterior, en el proyecto se considera que fue correcta la determinación a la que llegó la autoridad responsable, pues tal como lo razonó, aún en el supuesto de que no hubiese habido energía eléctrica durante el escrutinio y cómputo, dicha situación no necesariamente constituiría un impedimento para que los integrantes de la mesa receptora de votación realizaran sus funciones, ni una situación capaz de demeritar la validez de la votación, pues, además de que no se ofreció prueba alguna que evidenciara una situación distinta, en las actas correspondientes a las 3 mesas que se instalaron para recibir la votación, no se asentó que hayan habido incidentes en su instalación, en el inicio de la votación, durante el desarrollo de la jornada, ni en el cierre de la misma, así como tampoco en el escrutinio y cómputo respectivo. En ese sentido, el proyecto razona que al no haber elementos dentro del expediente de los cuales pueda advertirse que los hechos alegados por el actor hayan tenido verificativo, es que se propone confirmar la resolución impugnada. Ahora, doy cuenta con el juicio de revisión constitucional electoral 8, así como el juicio de la ciudadanía 159, ambos de 2020, correspondiente a los juicios de revisión constitucional electoral, promovidos por un partido político y un ciudadano, que se autoadscribió como indígena, respectivamente, a fin de controvertir la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero el 21 de septiembre de la presente anualidad, en los autos del recurso de apelación y del juicio ciudadano acumulados, en el cual se confirmó el acuerdo del Instituto Local que determinó que no era posible realizar la consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas del Estado de Guerrero, en razón de la pandemia que atraviesa el país. En el proyecto se propone declarar infundados los motivos de disenso, en razón de lo siguiente. En un primer agravio, los actores tratan de demostrar que fueron vulnerados los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos por las autoridades vinculadas en la sentencia dictada en el juicio ciudadano 402 de 2018 de esta sala regional. Ello porque sostiene que el tribunal responsable de manera ilegal confirmó el acuerdo del Instituto Local que determinó que no era posible realizar la consulta a dichas comunidades, al establecer que el derecho a la salud es de interés preponderante y por lo tanto podría verse afectado si se lleva a cabo la consulta, dada la pandemia originada por el virus conocido como COVID. En la propuesta se razona que fue correcta la determinación del tribunal responsable, al confirmar el acuerdo del Instituto Local. Ello porque se constató que el tribunal local, al analizar ese acuerdo, advirtió que para asumir la determinación de no llevar a cabo la consulta por el momento, el instituto se apoyó en las recomendaciones de las autoridades de salud federales y estatales, así como en las previsiones emitidas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Criterio que ha sido sustentado también por esta sala regional al considerar que de un análisis ponderativo de los derechos de la salud de las personas, en contraste con el de acceso a la justicia y a la consulta previa que tienen los pueblos y comunidades indígenas, debe observarse el de la salud, en acatamiento a la recomendación formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que existe imposibilidad material para realizar en este momento las consultas a las comunidades y pueblos indígenas del Estado de Guerrero. En ese sentido,
el ponente no advierte un incumplimiento a lo resuelto en el juicio de la ciudadanía 402, sino más bien se está en una circunstancia especial que impide realizar la consulta en este momento. En distinta porción de agravio, los actores aseveran que tanto la resolución impugnada como el acuerdo del instituto deben ser revocados, como lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 136 del año en curso, al pronunciarse sobre las modificaciones a la ley electoral del Estado de Guerrero, las cuales, dijo, eran susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En el proyecto se desestima la alegación de los actores, ya que del análisis de esa ejecutoria se acredita que la Suprema Corte de Justicia, al advertir que el proceso electoral ordinario en el Estado comenzaría a inicios de septiembre, consideró que resultaría imposible realizar la consulta en ese momento. De ahí que haya señalado que la misma se llevaría a cabo en el plazo de un año contado a partir de la finalización del proceso electoral en curso. En las relatadas circunstancias, en el proyecto se propone confirmar la sentencia combatida. Finalmente, se presenta el proyecto relativo a los recursos de apelación 1 y 2 de este año, por medio de los cuales se controvierte la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que declaró fundado el procedimiento administrativo sancionador de queja instaurado contra los entonces precandidatos a jefe delegacional de Miguel Hidalgo y a diputado local por el Distrito 8 en el entonces Distrito Federal, por haber sido omisos en rechazar una aportación en especie de una persona impedida por la normativa electoral, la entonces delegación Miguel Hidalgo, y por haber rebasado el tope de gastos de precampaña. En el proyecto de cuenta se propone, en primer término, acumular los medios de impugnación, dado que existe conexidad en la causa, y en segundo término, declarar infundados los agravios y, en consecuencia, confirmar la resolución impugnada por las razones que se explican enseguida. Respecto a los planteamientos en los que se tilda de inconstitucional el artículo 34, apartado 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización y en esencia se considera que ha operado la facultad sancionatoria de la responsable, se proponen infundados. Al respecto, se considera que el plazo de 5 años para fincar responsabilidades en el marco de un procedimiento oficioso no genera vulneración alguna al sistema de fiscalización, debido a que se encuentra inserto en un instrumento normativo emitido válidamente por la autoridad competente en ejercicio de su facultad reglamentaria, de ahí que cuenta con la presunción de constitucionalidad. Además, el proyecto resalta que la cuestionada disposición reglamentaria se encuentra encaminada a lograr una correcta y debida fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de las personas candidatas, dado que tutela los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, respecto de una correcta administración, destino y aplicación de los recursos. Asimismo, la propuesta considera que, contrario a lo sostenido por los recurrentes, no ha operado la caducidad de la facultad sancionadora de la responsable, en tanto que ésta emitió la resolución impugnada dentro del plazo de 5 años contemplados para fincar responsabilidades. Por otro lado, tocante a los planteamientos por virtud de los cuales los recurrentes consideran que la resolución de la queja atenta contra el principio de certeza, al haberse emitido con posterioridad a la emisión del dictamen de fiscalización, se determina igualmente infundado. Lo anterior porque los actores parten de la premisa incorrecta de que las quejas que se presentaron en su contra debieron haberse resuelto previo o junto con la resolución del dictamen consolidado correspondiente, siendo que la reglamentación en materia de fiscalización también prevé distintos momentos en los cuales se puede resolver sin que ello signifique vulneración al principio de certeza. En otro orden, los recurrentes afirman haber actuado bajo la convicción de que no cometían infracción alguna, cuando la responsable les atribuye haber aceptado aportaciones de entes prohibidos y rebasar los topes de gastos de precampaña. Al respecto, el proyecto considera que no le asiste la razón a los recurrentes porque, en el caso, aplica el principio general de derecho que señala el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, el desconocimiento de la ley a nadie excusa. En efecto, se considera
que los recurrentes no pueden excusarse de haber recibido un beneficio indebido a sus respectivas precampañas por la colocación y divulgación de numerosos elementos propagandísticos con motivo de la ejecución de un programa delegacional, del cual echaron mano para promover veladamente sus nombres y otros datos de identificación, y a la vez negar haber transgredido el principio de equidad en la contienda electoral, afirmando desconocer el tipo administrativo sancionable. Por otra parte, los recurrentes consideran que se les sancionó tanto por una acción como por una omisión, lo cual, desde su perspectiva, resulta una incongruencia lógica evidente. El proyecto de cuenta propone que es inexistente la contradicción alegada, ya que la conducta lesiva sancionada, consistente en haber realizado actos anticipados de pre-campaña, actualizó dos infracciones distintas. Por una parte, la omisión de rechazar una aportación en especie por ente prohibido y el rebase de tope de gastos de pre-campaña, de ahí que no le asista la razón a los apelantes. Finalmente, respecto a los argumentos por los cuales los recurrentes consideran que la responsable realizó una incorrecta individualización de la sanción que se le impuso, se proponen infundados por las razones siguientes. En primer término, porque la conducta atribuida a los recurrentes correspondiente a una omisión correctamente fue calificada por la responsable como dolosa, debido a que resulta patente la intencionalidad y participación en la misma al haber sido los apelantes los creadores del programa delegacional del cual obtuvieron un beneficio al haber promocionado sus respectivas precandidaturas. Respecto a la supuesta vulneración al principio de igualdad, dado también se estima infundado, porque no les asiste razón a los recurrentes en el sentido de que no se debió acudir a una matriz de precios para determinar el valor de la propaganda involucrada. Lo anterior, porque resulta necesario que la responsable haga uso de herramientas como lo son la de matriz de precios, a fin de obtener un verdadero referente que permita comparar los gastos de las personas involucradas en las elecciones a fin de determinar los costos de las erogaciones efectuadas y no reportadas, lo que genera equidad en la contienda y permite una debida fiscalización de los recursos públicos empleados en las distintas etapas del proceso electoral. En último término, se considera que la sanción impuesta es proporcional debido a que la responsable claramente detalló en qué consistió la irregularidad cometida por los recurrentes y enseguida calificó la falta y procedió al análisis de las circunstancias del caso particular, determinando así la sanción de conformidad con la normativa aplicable. Por lo anterior, se propone confirmar la resolución impugnada. Son las cuentas, magistrada, magistrados. Muchas gracias. Están en nuestra consideración los proyectos. Al no haber intervenciones, secretaria, tome la votación, por favor. Sí, como lo indica magistrado. Magistrada Laura Tetezla Román. A favor de todas las propuestas. Magistrado José Luis Ceballos Daza. Son mis propuestas. Magistrado presidente Héctor Romero Bolaños. A favor de los 4 proyectos. Magistrado presidente, los proyectos de cuenta se aprobaron por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 1178 de 2019 se resuelve único, se revoca la resolución impugnada para los efectos precisados en el fallo. En el juicio de la ciudadanía 151 del año en curso se resuelve único, se confirma la sentencia impugnada. En el juicio de revisión constitucional electoral 8 y el juicio de la ciudadanía 159, ambos de este año, se resuelve, primero, se acumulan los juicios de referencia. Segundo, se confirma la resolución impugnada. En los recursos de apelación 1 y 2, ambos del año que transcurre, se resuelve. Primero, se acumulan los recursos de referencia. Segundo, se confirma la resolución impugnada. Secretaria General de Acuerdos en funciones, por favor, presente los proyectos de sentencia que someto a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los juicios de la ciudadanía 71 y 72 del presente año, promovidos respectivamente contra la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Guerrero, que revocó el acuerdo del Instituto Electoral de dicha entidad, por el que se contestó la petición hecha por la parte actora,
para que se hiciera una consulta para transitar del sistema electivo interno al de partidos políticos en el municipio de Ayutla de los Libres. En el proyecto se propone inicialmente acumular los expedientes ante la identidad de la resolución impugnada y la autoridad responsable. Por otro lado, en la propuesta se declaran infundados los agravios de la parte actora porque en forma contraria a lo que exponen, la autoridad responsable actuó en forma correcta al analizar el fondo de los planteamientos de quienes impugnaron el acuerdo, como parte integrante del órgano de gobierno municipal indígena, y además como personas que se autoadscribieron con ese carácter. Así, quienes promovieron no solamente acudieron en defensa de lo que consideraron una intromisión en sus facultades como órgano de gobierno municipal, sino porque estimaron que se trastocaba su derecho a la libre determinación, con lo que se podría perjudicar a las personas y comunidades indígenas del municipio. De igual manera, en la consulta se estima que no les asiste la razón cuando sostienen que la autoridad responsable, en forma equivocada, dio el tratamiento de consulta popular a la consulta prevista en el artículo 2 de la Constitución y con base en ello vinculó a la Asamblea Municipal de Representantes como órgano máximo del municipio indígena para resolver sobre su petición. Esto porque de la resolución impugnada no se desprende una equiparación entre la participación ciudadana descrita en el bando de policía y buen gobierno del citado municipio con la consulta a las personas y comunidades indígenas establecida en el artículo 2 de la Constitución. Lo anterior es así porque la autoridad responsable aludió a diversos artículos del bando, pero solamente con el objeto de establecer las facultades de las autoridades que vinculó para atender a la petición de las personas promoventes. No obstante, acudió inicialmente al artículo 2 de la Constitución para determinar las directrices bajo las cuales debía llevarse el procedimiento para contestar la petición solicitada por la parte actora al verse involucrado el derecho de personas y comunidades indígenas del municipio a ser consultadas para modificar el sistema electivo que actualmente les rige. Igualmente, se estima infundado el planteamiento de la parte actora cuando refiere que la Asamblea Municipal de Representantes no es una autoridad consuetudinaria. Lo anterior, porque fue reconocida cuando se instauró el Consejo Municipal una vez celebrada la elección a través del sistema normativo interno, en ejercicio de las potestades con que cuentan los pueblos y comunidades indígenas, quienes tienen en todo momento el derecho de estatuir sus formas de gobierno y figuras representativas. En el proyecto se considera que tampoco les asiste la razón cuando afirman que la autoridad consuetudinaria es la asamblea de cada localidad y no una general, y que no debe darse la facultad de conocer de su petición a la Asamblea Municipal de Representantes al ser un órgano de gobierno municipal. Lo anterior porque en forma contraria a lo que exponen, dicha autoridad no tiene la representatividad del gobierno, sino de las comunidades indígenas del municipio. Ello toda vez que se compone de personas seleccionadas en las asambleas comunitarias respectivas, lo que no les resta representación ni demerita dicha forma de organización, sino que les integra al órgano que tomará las decisiones colegiadas en el municipio en lo tocante a sus comunidades, delegaciones y colonias. Ante tales condiciones, si la referida Asamblea Municipal de Representantes se integra por quienes ostentan la representación de las comunidades del municipio y además es la última forma de organización establecida en potestad de su autogobierno, es dable concluir que, tal como lo indicó el tribunal local, a esta corresponde conocer en primera instancia de la solicitud presentada por la parte actora. En ese orden de ideas, en la propuesta a su consideración, se estima que el instituto local no le correspondía responder a la solicitud para llevar a cabo una consulta sobre el cambio de sistema normativo interno al de partidos políticos en el municipio, ya que se podrían vulnerar los derechos de las personas y comunidades indígenas, quienes así lo decidieron según sus propios procedimientos en goce de su autonomía y libre determinación. Ello según el principio de progresividad previsto en la Constitución Federal, el que implica que una vez que se ha ganado un derecho, el Estado no puede negarlo de manera regresiva ni discriminatoria.
En la propuesta se razona que no podría accederse a las peticiones de las personas promoventes para que el instituto local conociera de su planteamiento, ya que de hacerlo se generaría una intromisión injustificada en sus decisiones y en la forma de gobierno elegida por sus habitantes. Por tanto, se considera que remitir la petición a la Asamblea Municipal de Representantes es una forma de reconocer su libertad una vez que las personas indígenas del municipio definieron su forma de gobierno a través del sistema normativo interno que estimaron procedente. No obstante, el tribunal local debió ser flexible al fijar directrices para el cumplimiento de la resolución impugnada, ya que finalmente el Consejo Municipal también es una autoridad integrada por una representación indígena y el cumplimiento debe darse también con perspectiva intercultural, por lo que se propone modificar los efectos de la resolución impugnada para que el tribunal local atienda así la verificación de su propia determinación. Continúo con la cuenta del proyecto de sentencia relativo al juicio electoral 41 del año en curso, en el que se controvierte la resolución emitida por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en los juicios locales 106 y 140, por virtud de la cual confirmó la asignación de diversas personas como integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria de la Unidad Territorial Villa de Cortés en la Alcaldía Benito Juárez. La ponencia estima infundados los agravios de la actora, pues el tribunal local no hizo sino tutelar en favor de las personas cuya inelegibilidad adujo en el juicio local el principio de progresividad y la interpretación pro persona establecidos en el artículo 1 constitucional, ya que la inelegibilidad aducida debía acreditarse fehacientemente a partir de los elementos de la restricción establecida en el artículo 85, fracción quinta, de la Ley de Participación Ciudadana de esta ciudad, relativa a no desempeñar ni haber desempeñado hasta un mes antes de la emisión de la respectiva convocatoria algún cargo en la administración pública federal o local desde el nivel de enlace hasta el máximo jerárquico, o bien haber tenido un contrato por honorarios profesionales y o asimilables a salarios que involucre responsabilidad en programas de carácter social. La consulta considera que, contrario al expuesto, los elementos que la actora hizo llegar para evidenciar la relación laboral de las personas denunciadas con la alcaldía resultaron insuficientes para demostrar que se actualizaba alguno de los referidos supuestos, además de que con los elementos allegados en instrucción por el tribunal local, se acreditó que aquellas no tenían cargos de estructura, sino de base, además de que tampoco tuvieron bajo su responsabilidad programas de carácter social. Finalmente, con relación a la violencia política de que se duele la actora por parte de un grupo al interior de la unidad territorial, se propone dejar a salvo sus derechos para que, de estimarlo conveniente, presente las denuncias correspondientes ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México y o ante la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno local, lo cual permitirá eventualmente que narre con precisión los hechos en que estarían sustentadas sus denuncias, además de que se tendría la oportunidad de recabar y presentar las pruebas que podría ofrecer en apoyo a sus manifestaciones, lo que tutela de mejor manera su derecho de acceso a la justicia. En tal virtud, se propone confirmar la resolución impugnada. Por último, se presenta el proyecto de sentencia relativo al juicio de revisión constitucional 13 del presente año, promovido por Morena, a fin de impugnar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, que a su vez confirmó el acuerdo dictado por el Instituto Electoral de la misma entidad, por el que se aprobaron los lineamientos para el registro de candidaturas para el proceso electoral ordinario de gubernatura del Estado, diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021. El tribunal confirmó el acuerdo emitido por el Instituto Local, en el que, entre otras cuestiones, definió directrices para el registro de candidaturas a favor de comunidades indígenas y afromexicanas para cargos de diputaciones y ayuntamientos en el Estado de Guerrero. En contra de ello, Morena promovió juicio de revisión constitucional en el que básicamente señala que la determinación del tribunal local fue indebida, porque al no consultarse previo a la emisión de los lineamientos
a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de la entidad, se originó que no se tomara en cuenta a municipios o distritos con menos del 40% de la población indígena o afromexicana y que se determinara que los partidos políticos son los que deberán registrar este tipo de candidaturas y no a través de sistemas normativos internos de las comunidades citadas. En el proyecto se estiman infundados los agravios de Morena, en razón de que, como ya se determinó en el juicio de revisión constitucional 8 y su acumulado resuelto en esta misma sesión, sobre la omisión del Instituto Local de consultar a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas del Estado, si bien no se actuó en tiempo para llevarla a cabo, lo que va en contra de parámetros constitucionales y convencionales, en este momento no es factible la ejecución de la consulta por parte del Instituto Local ante las circunstancias de salud en las que se encuentra el país, la vulnerabilidad de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero, sirviendo como sustento además el criterio que sobre este mismo tema adoptó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 136-2020. También en el proyecto se indica que la obligación de los partidos políticos de registrar candidaturas indígenas y afromexicanas, así como el parámetro porcentual del 40% como rango mínimo para postulación de las candidaturas citadas, se encuentra regulado tanto en la Constitución como en la Ley Electoral Local, lo que denota que el registro de este tipo de candidaturas por el sistema de partidos políticos no derivó de la creación del Instituto Local que rebasara su facultad reglamentaria, sino de las características que la propia legislatura del Estado estableció al respecto. Directrices legales y constitucionales que no fueron controvertidas por Morena, por lo que esta sala regional se encuentra impedida de realizar un estudio de constitucionalidad de las normas. Más, si en términos de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad citada, las normas en las que se basaron los lineamientos impugnados en el presente juicio continúan vigentes hasta que culmine el proceso electoral ordinario en el estado de Guerrero. Finalmente, en el proyecto se señala que respecto a lo sostenido por Morena sobre la ausencia de consulta, se incumplió con lo ordenado en la sentencia dictada por esta sala regional en el juicio de la ciudadanía 402 de 2018. La ejecución de dicha resolución no es materia de este juicio, pues en términos de la mencionada sentencia, ello corresponde conocer al tribunal local. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia impugnada. Son las cuentas, magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretaria. Están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Al no haber intervenciones, secretaria, tome la votación que corresponda, por favor. ¿Cómo lo indica, magistrado? Magistrada Laura Tetetla Román. A favor de todas las propuestas. Magistrado José Luis Ceballos Daza. A favor también de todas las propuestas y solo reservando para efectuar un voto razonado en el JE 41 del 2020, únicamente para hacer una aclaración con relación a otro asunto que fue el juicio electoral 15 del presente año. De acuerdo, magistrado. Magistrado presidente Héctor Romero Bolaños. A favor de los tres proyectos. Magistrado presidente, los proyectos de cuenta se aprobaron por unanimidad de votos, con la precisión que en el juicio electoral 41, el magistrado José Luis Ceballos Daza emite un voto razonado en términos de su intervención. Muchas gracias. En consecuencia, en los juicios de la ciudadanía 71 y 72, ambos del año en curso, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios de referencia. Segundo, se modifican los efectos de la resolución impugnada en términos de lo establecido en la sentencia. Finalmente, en el juicio electoral 41, así como en el juicio de revisión constitucional electoral 13, ambos de la presente anualidad, en cada caso se resuelve, único, se confirma la resolución impugnada. Al no haber más asuntos que tratar, y siendo las 12 horas con 44 minutos, se da por concluida la sesión. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Así concluye la sesión pública de resolución de la Sala Regional Ciudad de México. A manera de resumen, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 71 de 2020 y acumulado,
El Pleno concluyó que los argumentos de la resolución impugnada fueron adecuados, porque al Instituto Local no le correspondía responder la solicitud para llevar a cabo una consulta sobre el cambio de sistema normativo interno al de partidos políticos en el municipio de Ayutla de los Libres, en Guerrero, ya que se podrían vulnerar los derechos de las personas y comunidades indígenas. Por tanto, consideró que remitir la petición a la Asamblea Municipal de Representantes es una forma de reconocer su libertad una vez que las personas indígenas del municipio definieron su forma de gobierno a través del sistema normativo interno que estimaron procedente. No obstante, el Tribunal Local debió ser flexible al fijar directrices para el cumplimiento de la resolución impugnada, ya que finalmente el Consejo Municipal también es una autoridad integrada por representación indígena, y el cumplimiento debe darse también con perspectiva intercultural, por lo que se modificaron los efectos de la resolución impugnada para que el Tribunal Local atienda así la verificación de su propia determinación. Esto ha sido todo por hoy y le esperamos en nuestra siguiente transmisión. Hasta la próxima.